Yaoyorozu era objetivamente una chica extremadamente inteligente. Era obvio que era un genio después de pasar unos minutos con ella. Sin embargo, tenía una tendencia a pensar demasiado las cosas, hasta el punto de perderse lo obvio. En este caso, se estaba pateando a sí misma por no darse cuenta de que el Kirk de Midoriya era algo completamente diferente. De hecho, estaba sorprendida de que nadie lo hubiera llamado nunca sobre la última Trix. La gente estaba tan enamorada de su poder, porque así era como se juzgaba a uno en una sociedad donde los quirks lo eran todo. Teniendo en cuenta que Midoriya en realidad no tenía un don, y todos los días alguien le recordaba lo genial que era, debió ser doloroso. Ahora que Yaoyorozu sabía la verdad, ese simple hecho la enfermó. Midoriya había vivido con el temor constante de que alguien pudiera averiguar sobre el reloj, y si se descubría la verdad, el gobierno probablemente se llevaría la última Trix y Midoriya sería arrestado por fraude, todo porque quería ayudar a la gente. El domingo siguiente, cuando sus amigos estaban en su casa, llamó a una persona que podría tener una idea de cómo ayudar a Midoriya, aunque llamarlo persona estaba en debate. «Ven», gritó suavemente desde la cocina, donde estaba comprando bocadillos para la próxima película. «¿Estás ahí?» Los amigos de Midoriya habían tardado unos días en acostumbrarse a Ben, pero ahora que sabían de él, hicieron un esfuerzo por incluir el holograma siempre que pudieron. Pronto, fue como si siempre hubiera sido parte del grupo, aunque, técnicamente, lo había hecho. Simplemente no podía pasar la misma cantidad de tiempo con ellos. Le había explicado que podía permitir que solo Midoriya lo viera, o que todos lo vieran, así que tenía que tener cuidado. Para su sorpresa, el holograma sí apareció a la vista. «Sí, solo estoy haciendo un recorrido por el lugar. Tu casa es enorme. Quiero decir, ya lo sabía, pero es algo más por lo que pasear. Usted puede hacer eso». Yaoyorozu no sabía cómo se sentía acerca de la IA que podía volverse invisible para todos menos para Midoriya en un abrir y cerrar de ojos vagando por su casa. Ben se encogió de hombros. «El alcance es limitado, pero eché un buen vistazo al acuario». «¿Cómo consiguieron tus padres un tiburón martillo?» «Nunca me lo dijeron», murmuró Yaoyorozu, un poco hosca, pero luego volvió a concentrarse en su pregunta. «De todos modos, esperaba que pudieras decirme algo». «Claro, adelante». Ben se cruzó de brazos. «Sin embargo, hay algunas cosas que no puedo revelar. Iría en contra de mi programación». «Bien». Yaoyorozu miró hacia atrás en dirección a sus amigos. «¿Izuku está bien?» Ben ladeó la cabeza. «¿En qué manera?» «Es solo que, ha estado nervioso desde que lo conocí, y sospecho que ha estado así durante mucho tiempo». Yaoyorozu frunció el ceño. «Fue maltratado por la gente porque no tiene Kirkles. ¿Todavía tiene miedo de que eso vuelva a suceder?» «Probablemente», dijo Ben. «No habla de eso tanto como solía hacerlo, así que creo que lo está haciendo mejor. En realidad, ha estado un poco menos nervioso de lo normal desde que habló con ustedes. Ustedes fueron las primeras personas reales en ser sus amigos. Y creo que eso es todo lo que le importa». Yaoyorozu estaba conmovido, pero también preocupado. Con tan pocas personas que se preocupaban por la verdadera Midoriya, era una base pequeña. «Es poderoso, pero aún es frágil». «Gracias por decírmelo», dijo. «Prometo que haremos todo lo posible por él». «Cuidado con cómo lo dices», bromeó Ben. «Uraraka ya está haciendo movimientos, y no creo que el pobre corazón de Izuku pueda soportar que dos chicas peleen por él». Yaoyorozu se sonrojó ante la implicación, aunque no era verdad. Sí, Midoriya era lindo, pero no era su tipo. Por un lado, prefería a alguien que no tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. Ben sonrió y desapareció, dejando a Yaoyorozu solo echando humo. Después de un minuto, tomó los bocadillos y se reunió con los demás en el teatro. Allí, vio de lo que Ben había estado hablando. Uraraka estaba presionado contra el costado de Midoriya, con la cabeza en su hombro. Había estado haciendo eso mucho durante la semana, y Yaoyorozu sospechaba que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos finalmente se confesara al otro. Midoriya, ligeramente enrojecida, por las burlas de ácido, si la sonrisa descarada de la chica rosa era algo para pasar, se volvió y le sonrió. Oye, Momo, Ten ya estaba a punto de empezar la película.
Entonces vine en el momento adecuado, dijo Yaoyorozu mientras repartía la comida, aunque sabía que Ida no habría comenzado sin ella. Luego tomó el asiento libre al otro lado de Midoriya. Creo que te gustará Thor, o Chaco. No lo sé, Iron Man ha sido realmente bueno hasta ahora. Uraraka apenas se movió para mirar a la otra chica. ¿Qué tiene este tipo Thor? Un martillo que desafía la gravedad, bromeó Yaoyorozu. Uraraka rodeó a Midoriya y extendió una mano. Palomitas de maíz, por favor. El lunes siguiente, los de clase 1, tomaron asiento y esperaron a que entrara Aizawa. Como siempre, les dio una mirada aguda para asegurarse de que los estudiantes no estuvieran bromeando. Cuando los vio sentados atentamente, asintió. Está bien, antes de comenzar, hay un anuncio que debo hacer. Aizawa revolvió algunos papeles en su escritorio. En unas semanas, tendrán sus exámenes finales antes del verano. Espero que todos estudien y se entrenan aún más. La parte escrita será la más difícil hasta ahora, y la parte práctica es brutal. Le dio a la clase una de sus raras sonrisas sádicas. Se sabe que los estudiantes abandonan el curso de héroe por completo solo por intentar aprobar. Midoriya se mordió el labio nerviosamente, pero el gemido de ácido fue revelador. Gracias a las tutorías de él, Yaoyorozu y Todoroki, ella había subido al 15º lugar en la clase. Sin embargo, una mala calificación en la parte escrita de las finales la haría caer en picado de nuevo al fondo. Aizawa suspiró, como si lo que iba a decir a continuación personalmente lo ofendiera. No te preocupes, hay más que solo el palo como incentivo. La zanahoria metafórica es el campamento de entrenamiento de verano que UA realiza cada año. Piensa en ello como un viaje de campamento, aunque estarás trabajando para mejorar tus quirks y tus habilidades mientras esté allí. Antes de que la clase pudiera siquiera terminar los primeros murmullos, el cabello de Aizawa se levantó y sus ojos brillaron, y se calmaron. Sin embargo, si no pasa la prueba, puede olvidarse de ir. De hecho, si lo hace lo suficientemente mal, debería reconsiderar seriamente ser un héroe. Solo los mejores se graduarán de la UA y se convertirán en profesionales. Recuerde eso. La clase reflexionó sobre eso cuando comenzaron a trabajar, pero tan pronto como tuvieron un descanso, se dividieron en grupos para hablar entre ellos. «Estamos todos de ir al campamento de verano, ¿verdad?», preguntó Uraraka. «No quiero irme sin ustedes, y no quiero quedarme atrás». Ida asintió vigorosamente. «Siento lo mismo. Las próximas semanas llevarán nuestros cuerpos y mentes a sus límites, y más allá». Midoriya tenía una idea al respecto, aunque tendría que preguntarle a Nezu si estaba bien. Estaba seguro de que lo era, pero tendría que disculparse mucho si se equivocaba. «Oye, ¿recuerdas lo que dije que hacía los sábados?», él susurró. «Creo que todos podrían unirse a mí. Podría ayudar para el examen práctico. Y podemos estudiar en la casa de Yaomomo para la parte escrita». Asido juntó las manos y le hizo un puchero a Yaoyorozu. «Me ayudarás, ¿verdad?». «Por supuesto», dijo la otra chica, «pero espero que tengas una nota mejor que aprobatoria». Asido le dio un pulgar hacia arriba. «Lo tienes. Y luego podemos divertirnos en el campamento de verano». «Oh, no puedo esperar». «Primero, pasemos el examen, Ribbit», dijo Asui. «Entonces podemos divertirnos». Zero hizo crujir sus nudillos. «Entonces empecemos». El entrenamiento de héroe ese día era uno que todos esperaban. Entrenamiento de combate, que incluía quirks. All Might era el maestro ese día, junto con Nezu, quien había pasado por allí. ¿Alguno de los estudiantes ha mostrado cambios notables?, preguntó Nezu. «Bueno o malo, pero me gustaría saberlo». All Might asintió. «Todos han mostrado al menos una pequeña mejora, pero yo diría que las calificaciones más altas tienen que ser para el joven Bakugo, así como para el joven Midoriya y sus amigos». Sus ojos se agrandaron. «Disculpe». El símbolo de la paz se desvaneció y atrapó a Kirishima antes de que chocara con la pared del fondo. El niño lo miró y sonrió. Estaba un poco desgastado, pero su endurecimiento de cuerpo completo había evitado que se lastimara demasiado. «Gracias, All Might Sensei», dijo. «Me tomó por sorpresa». «¿Puedo volver a la pelea?». «¿Sí?». Ra no ha terminado con esta pelea. La nueva transformación de Midoriya había sorprendido a All Might.
Su forma no era la más extraña, pero su impacto en su personalidad había sido polarizante. Rat, como se llamaba a sí mismo, parecía un tigre humanoide, con una gran garra curvada hacia adelante en el dorso de las manos. Llevaba jeans y una camiseta sin mangas negra, y el dial que venía con todas sus transformaciones como parte de un cinturón. El hombre tigre rebotó ansiosamente sobre las puntas de sus pies, impaciente por atacar a Kirishima una vez más. Su estilo de lucha había sido pura agresión, la fuerza imparable del objeto inamovible de Kirishima. Bueno, inamovible hasta que Rad lo sacó del ring con la fuerza de un cañón. Muy bien, ustedes dos, pero por favor intenten no destruir todo el gimnasio, dijo All Might, y bajó a Kirishima. Haremos lo mejor. Kirishima se tomó un momento para reforzar su endurecimiento y luego cargó. Vamos, Midoriya, no me digas que es lo mejor que tienes. Rat soltó un rugido y lo enfrentó de frente. Déjame decirte algo, Kirishima y Hiro. Rat solo se contuvo porque no quería romper la escuela, pero tú lo pediste. Kirishima levantó los brazos para bloquear el puñetazo de Rat. Esta vez, se preparó adecuadamente, lo que le impidió otra lección de vuelo involuntaria. Aún así, fue enviado tambaleándose. La fuerza del golpe fue suficiente para que pudiera sentirlo a través de su endurecimiento. Con sus brazos cubriendo su rostro, Kirishima no vio la mano abierta de Rat hasta que agarró su muñeca y lo cargó sobre su hombro. Rat lo golpeó de arriba a abajo durante lo que pareció una eternidad, los ataques fueron tan fuertes y tan rápidos que Kirishima no pudo reaccionar. Era todo lo que podía hacer para mantener su endurecimiento, pero podía sentir que su control se deslizaba. Finalmente, Rat lo soltó, pero Kirishima apenas había comenzado a levantarse de la colchoneta cuando vio a su oponente saltar en el aire, el cuerpo paralelo al piso y el codo extendido de una manera que Kirishima solo había visto en la televisión. Tienes que estar bromeando. Polaris Pile Driver. El impacto fue demasiado para Kirishima, y se vio obligado a abandonar su endurecimiento. El aliento salió de sus pulmones rápidamente y su cuerpo se sintió inmediatamente como un hematoma gigante. Apenas capaz de moverse, golpeó su mano débilmente contra el tapete para indicar que había terminado. Rat se puso de pie de un salto y apretó el puño. ¿Sí? Rat gana. Rat es el rey. Zero, que se había tomado un descanso después de su propia pelea con Sato, se rió entre dientes. Oye, su majestad, ¿quieres bajar el tono un poco? Bien, lo que sea, gruñó Rat, pero tocó el dial de su cinturón y volvió a la normalidad. Inmediatamente corrió hacia Kirishima y lo ayudó a levantarse. Lo siento mucho, Kirishima-san. Te dije que Rat era peligroso, pero en realidad nunca lo usé en una pelea, así que me dejé llevar un poco. Kirishima respiró hondo varias veces, pero sonrió con buen humor. Oye, no te preocupes, Midoriya. Quiero decir, te he estado molestando para que uses ese desde la semana pasada. Hizo una mueca. Maldita sea, pero Rat tiene un gran impacto. All Might soltó la tensión que no se había dado cuenta que tenía hasta ahora. Midoriya le había parecido un alma muy amable, por lo que verlo pelear tan despiadadamente era alarmante. Había estado dispuesto a intervenir si el chico llevaba las cosas demasiado lejos, pero resultó que tenía suficiente autocontrol para detenerse. Una vez más, All Might se sintió un poco avergonzado de sí mismo. Cada vez que Midoriya usaba una nueva parte de su quirk, recordaba a All for One. Durante su pelea hace 6 años, ese hombre había extraído un nuevo poder cada 10 segundos, y aunque ninguno de ellos había sido tan drástico en apariencia como las transformaciones de Midoriya, ver a alguien con tanta variedad le traía demasiados malos recuerdos. Su mente y su corazón le decían que fuera más amable con su alumno, pero algo, tal vez sus instintos, tal vez los restos de One for All, viendo una similitud entre Midoriya y su némesis, gritaba amenaza. Incluso la seguridad de Nezu de que no había conexión no había eliminado por completo sus dudas. Al menos el joven Midoriya tiene amigos para mantenerlo en el camino recto y estrecho, pensó, mientras Zero y Todoroki se acercaban y comenzaban a hablar con Midoriya. Dudo que All for One alguna vez lo haya intentado. Asui fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal entre Midoriya y Uraraka cuando terminaron las clases. En realidad, era una pequeña cosa. Ambos parecían estar a punto de hablar entre ellos, pero luego decidieron no hacerlo en el último segundo.
Al principio, Azui lo ignoró, pero sucedió cada vez más mientras se preparaban para dejar la escuela. Finalmente, cuando Uraraka la miró por una fracción de segundo, Azui vio la pregunta avergonzada en sus ojos y tomó una decisión. «Haz una distracción», le susurró a Zero. «Créeme». Zero mantuvo su sonrisa tan fácilmente como Azui mantuvo su expresión en blanco, y reaccionó con una sorpresa creíble cuando ella pisó su pie. Gritó de dolor, aunque Azui no había dado un paso tan fuerte, y la cinta salió disparada de un codo en reflejo. Golpeó a Todoroki, quien tropezó con ácido, y ambos cayeron. Ida y Yaoyorozu se apresuraron a ver cómo estaban. Zero se disculpó profusamente, manteniendo la fachada durante unos minutos más, hasta que se dieron cuenta. Midoriya y Uraraka se habían ido. «Hey, Ochako, ¿qué está pasando?» Midoriya tropezó cuando Uraraka tiró de su muñeca. «Deberíamos revisar a los demás». «Está bien», le aseguró, aunque sus palabras eran temblorosas. Le pedí a Tsu que hiciera algo, y creo que consiguió que Zero hiciera una escena. Yo solo necesitaba hablar contigo en privado, y no quería ser grosero con los demás. Oh. Midoriya parpadeó. Uraraka los había llevado a un rincón sombreado del campus, debajo de un árbol. Supongo que yo también quería hablar contigo. ¿De verdad? Uraraka deseaba que su corazón dejara de latir tan rápido. Probablemente no era saludable en este momento. Espera un segundo. Ben. Afortunadamente, no había nadie más cuando Ben apareció a la vista. ¿Sí? ¿También puedes darnos un minuto? Uraraka se mordió el labio. Podía sentir su cara calentarse. Por favor. Cosa segura. Ben le sonrió con complicidad, luego se tapó los oídos y se desvaneció lentamente. No estoy escuchando. Después de que él se fue, Uraraka y Midoriya se miraron el uno al otro y se quedaron mirando por un momento. Entonces, me estaba preguntando Deku-kun, puedo preguntar. Las palabras se mezclaron mientras ambos hablaban al mismo tiempo. Se detuvieron y ambos abrieron la boca para hablar. Se detuvieron de nuevo, sonrieron y se rieron. Tú ve primero, dijo Uraraka. No, nos trajiste aquí, insistió Midoriya. Tú ve primero. Uraraka respiró hondo. Vamos, Ochako, puedes hacer esto. Te has enfrentado a villanos, esto no es nada. Oh, a quien engaño, me haría cargo de esto cualquier día de los villanos. Está bien, Deku-kun. Uraraka lo miró a los ojos. Yo, quería saber si estabas haciendo algo después de la escuela el viernes. Nada en particular. La frente de Midoriya se frunció. Uraraka prácticamente podía verlo poner el lápiz metafórico sobre el papel, listo para conectar los puntos. ¿Por qué? Me preguntaba si te gustaría ir a algún lado conmigo. Uraraka se dio una palmada en la espalda mentalmente por solo tartamudear una vez, antes de ir por el knockout. Y, para ser claros, me refiero a esto como una cita. Como era de esperar, el rostro de Midoriya se volvió de un alarmante tono rojo. Inesperadamente, en lugar de agitarse, le dio esa sonrisa temblorosa que ella encontraba adorable. ¿En serio? ¡Claro! Quiero decir, yo te iba a preguntarte lo mismo. Se miraron el uno al otro durante un largo rato y luego ambos se echaron a reír. Estamos desesperados, ¿no? Uraraka se secó una lágrima. Los otros se han estado burlando de nosotros durante semanas, y ahora. Nunca nos dejarán olvidar esto. Dijo Midoriya con pesar, pero su sonrisa nunca se desvaneció. Pero, ¿qué vamos a hacer en nuestra cita? Uraraka se quedó helado. Sabes, estaba tan concentrado en este momento, en realidad no pensaba tan lejos. Ambos cayeron en otro ataque de risa. Sí, es como dijiste. Midoriya se acercó tentativamente y la tomó de la mano. Estamos desesperados. Sí. Uraraka lo miró y luego parpadeó. Maldita sea. Necesito tomar mi tren, pero no quiero irme. Nos veremos mañana. Ofreció Midoriya. Uraraka sonrió. Luego se tomó un momento para reunir valor para dar un paso más y lo besó suavemente en la mejilla. Midoriya se congeló, hasta el punto de que realmente pensó que su corazón se detuvo. Uraraka Ochako, la chica por la que finalmente admitió tener sentimientos, acababa de besarlo. Por un momento, solo pudo concentrarse en su rostro. El rubor en sus mejillas, su sonrisa y sus ojos brillantes.
Todo lo cual se transformó en una expresión de mortificación, y Midoriya sintió que su corazón caía en su estómago. ¿Había hecho algo mal? ¿Se estaba arrepintiendo de sus acciones? ¿Se dio cuenta de que realmente no le agradaba después de todo? Entonces vio que ella no lo miraba a él, sino a algo detrás de él. Se volvió y vio al resto de sus amigos mirándolos. Yaoyorozu se tapó la boca con las manos mientras rebotaba en su lugar. Ácido y Zero tenían sonrisas iguales. Ida tenía una sonrisa de orgullo en su rostro. Los únicos que apenas reaccionaron fueron Azui y Todoroki. Ambos mantuvieron sus expresiones en blanco, aunque cada uno dio un pulgar hacia arriba. Ben apareció a la vista y echó un vistazo a Midoriya y Uraraka. Sonrió y un arco apareció en sus manos. A continuación aparecieron flechas con puntas en forma de corazón, y pretendió dispararlas a la nueva pareja. Entonces, Uraraka dio un paso atrás y luego comenzó a correr. Nos vemos chicos mañana, adiós. Para evitar más vergüenza durante el día, Midoriya corrió con ella para llegar a su propio tren. Si por casualidad se rozaban mientras corrían, no comentaban, pero probablemente, oh mi bebé. Izuku estaba empezando a preguntarse si su madre tenía un Kirk potenciador de la fuerza que nunca había revelado, si su abrazo que rompía las costillas era algo por lo que pasar. Para ser justos, debería haber sabido que ella reaccionaría así cuando le contara lo que había sucedido con Uraraka, junto con ríos de lágrimas. Estoy tan feliz por ti, Izuku. Inko finalmente dio un paso atrás y se secó las lágrimas. Esta chica suena absolutamente maravillosa, y sé que tiene suerte de tenerte a ti también. Mamá. Izuku miró hacia otro lado, avergonzado, pero no pudo evitar la sonrisa tonta de su rostro. Ese sí, creo que tengo mucha suerte. Bueno, te dejo a ti, joven. Inko sonrió tan brillantemente como su hijo podía recordar. Me alegro de que estés teniendo algo de normalidad en tu vida. Me preocupaba que estuvieras tan involucrado en convertirte en un héroe que dejarías fuera todo lo demás. Izuku pensó en cómo sus amigos habían decidido quedarse con él, incluso después de descubrir que les había mentido. No creo que tenga que preocuparme por eso, mamá. Bien. Ah, ¿y sobre tu cita? Izuku se estremeció ante la mirada traviesa en los ojos de su madre. No tengo ningún problema con que salgas, ya que sé que tendrás un chaperón. ¿Verdad, Ben? Ben, que había estado sentado en el sofá mirándolos, asintió. Lo tienes. Me aseguraré de que estén en casa a una hora razonable. Izuku le dio una mirada. ¿Cómo lo harías tú? Ben señaló a la Ultimatrix. Rompe las reglas y retendré la función Ultimate durante una semana más. Seré bueno, prometió Izuku rápidamente. Y ahora me siento mejor, dijo Inko. Oh, Izuku, si tienes alguna pregunta, estoy seguro de que podría compartir algunas historias sobre tu padre y yo cuando empezamos a salir. En realidad, todavía tengo algunos deberes, así que voy a hacer eso, adiós. Izuku agarró su mochila y corrió a su habitación, la risa de Ben y su madre resonando en sus oídos. Espero que Ochako no esté pasando por algo como esto. Una pequeña parte de Uraraka deseaba no haber conocido a algunos de sus amigos. Ella no quiso decirlo en lo más mínimo, pero le habría ahorrado muchas burlas. Al menos fue solo en el chat que las chicas se habían creado, pero aún así. Crayón. Lo nuevo. Yo nuevo U2 nos juntaremos. Decir a Rana. Me gustaría apostar algo de dinero, Ribbit. Ochako, todavía me debes por comprarles algo de tiempo. Libro. Fue muy dulce de tu parte, Tsuyu, casi tan dulce como ese intercambio entre Ochako e Izuku. Crayón. Era adorable y me encanta. Cometa. Gracias. ¿Podrían ustedes tres conseguir novios para que pueda burlarme de ustedes? Rana. Todo a su debido tiempo, Ribbit. Crayón. ¿Novio? ¿Ya lo estás haciendo oficial? Rana. Honestamente, si no lo supiera mejor, hubiera pensado que tú e Izuku habían estado juntos por un tiempo. Libro. Crayón. Cometa. Bueno, nos gustamos, ¿de acuerdo? ¿Podemos al menos tener nuestra cita antes de continuar? Crayón. ¿Cuánto más? Pag. Uraraka se sonrojó y apagó su teléfono. Se llevó las manos a la cara con vergüenza, lo que inmediatamente la envió flotando por el aire.
Ella canceló su Kirk antes de volar demasiado alto y aterrizó con un ruido sordo en el suelo. ¡Ay!, siseó, y se frotó la rodilla adolorida. Lo había hecho peor a sí misma cada vez que accidentalmente se hacía flotar, pero había mejorado mucho en mitigarlo después de entrenar en la Wai con Gunead. Su rodilla hizo poco para distraerla de su vergüenza. Antes, cuando llamó a sus padres para hacerles saber que iba a su primera cita, su padre había tenido un ataque exagerado. Había hablado una y otra vez sobre cómo su pequeña niña había crecido, hasta que su madre finalmente le arrebató el teléfono. Luego le había preguntado a su hija si necesitaba un repaso sobre The Talk. Lo habían preguntado con tanta sinceridad que Ochako no había podido decir si había estado bromeando o no. Al menos mis amigos dejarán de jugar con nosotros después de unos días, murmuró. Voy a tener que lidiar con mamá y papá para siempre. Ella hizo una pausa. Espera, ya nos estoy llamando nosotros. La semana llegó y se fue de forma borrosa para Midoriya. No hubo ataques de villanos, ni pasantías, ni engaños lógicos por parte de Aizawa, así que según sus estándares, había sido una semana bastante aburrida. Solo hubo un cambio notable en su rutina. Uraraka no se había vuelto muy pegajosa desde que decidieron salir, pero se mantenía un poco más cerca de él cada vez que caminaban juntos. Ella también le sonrió más. Por supuesto, ella solía sonreír a su alrededor, pero ahora solo había un poco más. Habían decidido algo sencillo para su primera cita. Una cena sencilla y un paseo por la playa. Específicamente, Dagobah Beach, que había aparecido brevemente en las noticias cuando se descubrió que alguien la había limpiado en una sola noche. Midoriya y sus amigos sabían la verdad, y se había convertido en una broma compartida entre ellos cada vez que se mencionaba. El único inconveniente en la planificación de la fecha fue el método de transporte. Midoriya podía llegar allí con bastante facilidad, pero Uraraka necesitaba tomar un tren. Originalmente había estado bien pagando un par de boletos adicionales, pero Midoriya se había ofrecido a llevarla. No tienes coche, había señalado Uraraka. Tienes razón. Midoriya había tocado la última Trix con un dedo. Tengo algo mejor. Los ojos de Uraraka se agrandaron. Deku-kun, no puedes hacer eso. No tenemos licencias para usar nuestros quirks en público. En realidad, la ley establece específicamente que no podemos usar nuestros quirks para interrumpir los asuntos públicos, dañar la propiedad o herir a alguien fuera de la autodefensa si el atacante usa un quirk primero, respondió. Puedo volar sobre las nubes y nadie se dará cuenta. Uraraka había intentado argumentar en contra, pero técnicamente tenía razón. Incluso habían planteado el asunto con Irida y Yaoyorozu, con la condición de que no hablaran de ello con los demás. Habían acordado que el plan de Midoriya eludía los límites de lo que se consideraba un uso aceptable de Kirk, pero era el tipo de cosas que generalmente se pasaban por alto, a menos que alguien provocara una escena. Midoriya había prometido que no se producirían escenas, lo cual era suficiente para ellos. Por eso, el viernes por la noche, Uraraka estaba esperando fuera de su apartamento a que Midoriya literalmente la recogiera. Eran exactamente las 6:30 cuando Getrai se abalanzó para aterrizar frente a ella. Oye, Ochako, dijo nervioso. Te ves bien. Uraraka, nerviosa, se pasó el pelo detrás de la oreja. Realmente no había puesto un esfuerzo extra en su apariencia. Después de todo, un vestido no era adecuado para caminar por la playa. Llevaba una camiseta sin mangas de color verde oscuro debajo de una camisa rosa abotonada y un par de pantalones cortos blancos. Lo único que había agregado era un poco de maquillaje, algo que solo había usado un puñado de veces. Gracias, Deku-kun. Miró a Getrai dubitativa. ¿Cómo vamos al restaurante? ¿Pueden tus brazos llevarme y volar? No. Getrai se volvió y le dio la espalda. Solo agárrate fuerte. ¿De verdad? ¿O puedo llevarte con mis pies? Sin otra palabra, Uraraka saltó sobre su espalda y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. No te preocupes, estaremos allí en menos de un minuto. ¿Verdad, Ben? ¿Qué soy yo, tu GPS? Ben refunfuñó desde el interior de la última Trix. Simplemente no golpees ninguna turbulencia, y estarás bien. Uraraka ciertamente no chilló cuando Getrai despegó hacia el cielo, y enviaría a cualquiera que sugiriera lo contrario a la órbita.
Afortunadamente, el terror terminó casi tan pronto como comenzó, porque Hetrai se detuvo para aterrizar en un callejón, donde podría transformarse sin que nadie lo viera. Lo siento, dijo Midoriya. No quise asustarte. Sonaba tan miserable que Uraraka no podía estar enojado con él. En cambio, ella simplemente puso los ojos en blanco y pasó el brazo por el de él. Está bien, prometió. Vamos por algo de comida. Mientras conducía a Midoriya por la calle, se tomó un momento para observar la apariencia de su cita. Llevaba pantalones cortos grises que le llegaban hasta las rodillas y una camisa azul abierta sobre una camiseta blanca. También estaban sus omnipresentes zapatos rojos, lo que hizo que Uraraka se preguntara si alguna vez había usado zapatos que no fueran de ese color. Lo que la había distraído eran los músculos que podía sentir debajo de su camisa. No eran excesivamente voluminosos, como All Might, sino los músculos de alguien que hacía ejercicio regularmente y mantenía un estilo de vida saludable. Después de considerarlo un momento, decidió que un culturista no era de su agrado de todos modos. Tú también, dijo. Dijiste que me veía bien, explicó. Tú también. Gracias. Uraraka trató de no reír cuando lo sintió temblar como una hoja. Al menos era mejor para ocultar lo nerviosa que estaba. Hey, ahí está el restaurante. Si bien Midoriya había sugerido el paseo por la playa, un poco cursi, pero dulce y gratis, lo que les atraía a ambos, Uraraka había sido quien había encontrado un lugar para comer. No era un lugar como un agujero en la pared, pero tampoco era un lugar que necesitara reservas o un presupuesto al nivel de Yaoyorozu. Después de encontrar un puesto, los dos comenzaron a mirar el menú cuando las cosas se sintieron un poco incómodas. Ambos querían decir algo, pero nada se sentía bien. Oye, Deku-kun. Uraraka esperó hasta que tuvo toda su atención antes de continuar. Nos estamos esforzando demasiado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, sí, estamos en una cita, pero seguimos siendo amigos. No tenemos que actuar de manera diferente solo porque nosotros, Uraraka se sonrojó. Porque nos agradamos el uno al otro. Midoriya terminó y asintió. Sí, creo que tienes razón. Así, se relajaron y empezaron a hablar de nuevo. La única diferencia ahora era que estaban dispuestos a compartir cosas sobre sí mismos que no habían hecho antes. Por ejemplo, Midoriya se sorprendió al saber que Uraraka se estaba encargando de aprender física, a pesar de que no tendrían clases sobre el tema hasta su tercer año en la UA. En parte se debe a mi Kirk, admitió. Mucho de cómo quiero usar mi Kirk es aprender cómo la gravedad se aplica a las cosas y luego sacarla de la ecuación. Incluso envié una hoja de trabajo que completé a un profesor de física en Tokio. Él estaba realmente confundido porque elegí deliberadamente lo contrario de la respuesta, hasta que le expliqué mi Kirk. Ella se rió al recordarlo. Dijo que nunca antes había conocido a un físico inverso, pero que podría ser el primero. Por su parte, Midoriya dejó escapar que en realidad era bastante bueno cocinando, principalmente por necesidad. Comenzó cuando tuvo la edad suficiente para quedarse en casa sin supervisión y su madre pudo volver a trabajar. Nadie quiso cuidar a los niños después de que descubrieron que yo no tenía Kirkles. Midoriya encogió de hombros el viejo recuerdo, pero Uraraka se permitió un momento de ira en su nombre. El descaro de esos fanáticos. ¿Y tu papá? Ella preguntó. ¿No estaba él para ayudar? Quería darse una bofetada a sí misma por una pregunta tan insensible. ¿Y si su padre hubiera muerto o se hubiera divorciado? Ella no quería entrar en algo tan personal, especialmente en su primera cita. Está en el extranjero la mayor parte del tiempo, explicó Midoriya, sin molestarse en lo más mínimo. Establece reuniones entre empresas, generalmente cosas que son demasiado sensibles para enviarlas por correo electrónico, y se queda para asegurarse de que cualquier trato se mantenga firme. No es que no quiera estar cerca, pero gana lo suficiente para mantener nuestra casa y asegurarnos de que tengamos suficiente dinero para vivir. En realidad, mamá no tiene que trabajar, pero pensó que si ganaba algo de dinero, papá podría volver a casa con más frecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Lo llamo por video cada pocas semanas. Creo que mamá habla con él un par de veces a la semana, pero es solo por unos minutos. Midoriya hizo una pausa.
Si te refieres en persona, entonces han pasado un poco más de 2 años. Uraraka no podía imaginarse pasar años sin ver a sus padres. Solo un par de meses habían sido desgarradores. Los dos continuaron hablando hasta que llegó la comida. Ambos habían pedido okonomiyaki, un tipo de panqueque sabroso que tenía un poco de calorías, pero teniendo en cuenta la cantidad de ejercicio que hacían, no era gran cosa. Después de comer y pagar su comida, Uraraka insistió en que dividieran la cuenta. Cuando Midoriya se ofreció a pagarla por completo, regresaron al callejón oscuro. Una transformación más tarde, y Getrai los llevaba a la playa de Dagobah. Vaya, la noticia no le hizo justicia, dijo Uraraka mientras aterrizaban en la arena. Este lugar es hermoso. Midoriya tuvo que estar de acuerdo. La última vez que había estado aquí, había pasado demasiado en su cabeza para apreciar realmente lo que Ken había hecho. La arena parecía polvo plateado a la luz de la luna y las suaves olas eran reconfortantes. Se quedaron allí en silencio, mirando el océano, hasta que Midoriya tomó tentativamente la mano de Uraraka. Sus dedos se entrelazaron, aunque ella se aseguró de no tocarlo con los 5 dedos. Tomados de la mano, caminaron lentamente hacia donde las olas se encontraban con la arena. Sí, susurró Uraraka, esto es agradable. Tenía que seguir corriendo. Ya había tenido suficiente y tuvo que escapar. No podía volver con los hombres malos de nuevo, no a las agujas, el dolor y la oscuridad. Pero él la estaba siguiendo. Ella no sabía su nombre, pero él la encontraría, como todos los demás que la encontraron cuando ella se escapó. Pero ella tenía que intentarlo. Y luego los vio. Había 2 de ellos, caminando en la arena, aunque no sabía por qué la gente haría eso. Estaban tomados de la mano y la niña descansaba la cabeza en el hombro del niño. No conocía a ninguno de los dos, pero tenían que ser mejores que los malos. Y así, tomó una decisión y se volvió. Midoriya se preguntó si había alguna forma de que pudiera congelar el tiempo. Este momento fue tan perfecto como pudo ser. Durante unos maravillosos minutos, no hubo nada más que él, Uraraka y la playa. Y luego algo chocó con él, enviándolo a caer en la arena. Deku-kun, ¿estás bien? Al menos Uraraka se había mantenido firme, pero Midoriya ahora estaba tratando de averiguar qué diablos le había golpeado. Resultó ser una niña pequeña. No podía tener más de 5 o 6 años, con el pelo largo de color gris pálido y un pequeño cuerno en el lado derecho de la frente, aunque se trataba de una peculiaridad menor de tipo mutante o simplemente un elemento de otra cosa. Midoriya no lo sabía. Llevaba un vestido andrajoso y estaba descalza. Lo que lo alarmó fueron las vendas alrededor de sus brazos y piernas. Eso hizo saltar las alarmas en la mente de un futuro héroe. Había una niña pequeña que posiblemente estaba herida, claramente no tenía la mejor calidad de vida, y si su temblor era una indicación, estaba absolutamente aterrorizada. Oye, dijo suavemente, y ayudó a la niña a ponerse de pie. ¿Estás bien? La niña abrió los ojos, revelando iris rojos. Por favor ayúdame. Uraraka se arrodilló para poder mirar a la niña a los ojos. Por supuesto, cariño. ¿Por qué no salimos de esta arena, de acuerdo? La chica no debe haber esperado ese tipo de reacción, porque parecía desconcertada. Uraraka la guió suavemente hacia la calle, mientras Midoriya se sacudía el polvo. Ven, murmuró en voz baja, para que la chica no lo oyera, te necesito. Ben, que había permanecido apagado hasta que Midoriya lo llamó, no se materializó, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa? La chica parece estar en problemas. ¿Puedes llamar a la policía a través de mi teléfono si es necesario? Lo tienes, colega, pero nosotros nos acercamos. Mantén la guardia alta. Efectivamente, un hombre caminaba rápidamente por la calle. Cuando los vio, aumentó su velocidad a poco menos de un trote. Medía fácilmente 1,80 m y tenía el pelo enmarañado que casi parecía la melena de un león. Su ropa había sido una vez muy bonita, pero parecía que la habían usado demasiadas veces. Eri, ahí estás, reprendió el hombre con una voz ronca que trató de sonar dulce, pero falló miserablemente. Vamos, sabes que es mejor no deambular. Miró a los adolescentes y sonrió. Parecía más una burla y no hizo nada para aliviar sus nervios. Lo siento, niños. A Eri le gusta salir corriendo a veces, pero necesita irse a casa ahora.
La niña, Eri, gimió y se escondió detrás de Uraraka. Lo siento, parece un poco asustada en este momento, dijo Midoriya, pensando rápidamente. Se cayó, y es posible que tenga arena debajo de las vendas. ¿Podemos tener un minuto para limpiarla? El hombre se movió inquieto. Bien, apúrate, mi jefe la quiere de vuelta pronto. Midoriya decidió correr un gran riesgo y le dio la espalda al hombre mientras se arrodillaba frente a Eri. Tenía que confiar en que Uraraka lo cuidaría. ¿Estás herido?, susurró mientras fingía inspeccionar los vendajes de Eri. No. De alguna manera, Eri se dio cuenta de que tenía que estar callada. Es un mal hombre. Te hará daño. Trataremos de evitar eso, dijo Midoriya mientras le quitaba un poco de arena del cabello y luego se ponía de pie para enfrentar al hombre. Lo siento, parece que se lastimó la pierna. Deberíamos llevarla a un médico. No es necesario, mi jefe es médico. El hombre le dio a Eri una mirada dura. Él te curará de inmediato, ¿no, Eri? Cada segundo que pasaba enviaba más banderas rojas. Eri estaba claramente aterrorizada, y ahora este hombre estaba tratando de mantenerla alejada de cualquier tipo de autoridad. ¿Estaban tratando con un secuestrador y su víctima? Discúlpeme, señor. Uraraka era la imagen de la ingenua inocencia mientras hablaba. ¿Eres el padre de esta chica? El hombre se burló. ¿Me parezco a su papá? Mira, estoy siendo amable, pero esta es tu última oportunidad, dame a la chica y nadie saldrá lastimado. La mirada inocente se desvaneció, dejando solo una feroz determinación. Es curioso, te iba a dar la misma advertencia. Con un gruñido, el hombre sacó un cuchillo del interior de su abrigo y arremetió. Uraraka reaccionó con aparente facilidad. Lo agarró por la muñeca, la giró para que soltara el cuchillo y utilizó su impulso para derribarlo. Esto era todo lo que podían hacer legalmente. Sin licencias, no podrían usar sus quirks, a menos que su atacante lo hiciera primero. Midoriya levantó a Eri y retrocedió varios pasos. Uno de ellos tenía que mantener a la niña a salvo, por lo que tenía que confiar en que Uraraka podría manejarlo. Han llamado a la policía, dijo Ben, con la voz tensa. Estarán aquí en 5 minutos. Mal movimiento, niña, escupió el hombre mientras se levantaba. Te voy a dar una paliza por eso. Incluso para el ojo menos experimentado de Midoriya, el hombre no era un luchador entrenado. Sus golpes eran amplios y obvios, y su equilibrio era terrible. Uraraka bailaba alrededor de cada columpio, golpeando las aberturas con las rodillas y la palma de la mano. Individualmente, los golpes no eran demasiado dañinos, pero se sumaban y el matón se estaba quedando sin fuerza rápidamente. Oh, al diablo con esto. El hombre rugió, su boca se abrió mucho más de lo que debería haber podido. Sus dientes se convirtieron en grandes colmillos y un pelaje bronceado brotó sobre su piel. Ahora, realmente parecía un león. ¿Alguna última palabra, antes de que te haga pedazos?, preguntó, extendiendo sus manos en forma de garra para enfatizar. Para su crédito, Uraraka solo levantó una ceja. Sí, gatito malo. Midoriya no pudo evitar hacer una mueca cuando Uraraka se acercó y puso su rodilla entre las piernas de su atacante. Una de las patas del hombre bajó para cubrir su ingle, mientras que la otra se agitó hacia ella. Aparentemente, su transformación lo hizo más rápido, porque Uraraka no pudo evitar sus garras tan fácilmente como antes. Uno de ellos le pasó por el brazo izquierdo y ella gritó de dolor. Eso fue suficiente para Midoriya. Se había utilizado un don. También, mucho más importante, el hijo de puta había lastimado a Uraraka. Esto iba a terminar ahora. Uraraka apenas había registrado el dolor punzante en su brazo cuando vio un destello de luz verde en el rabillo del ojo. Lo siguiente que supo, fue que un Humungosaur de tamaño completo lanzó un enorme puño hacia el hombre león. Hubo un grito ahogado, y posiblemente un crujido de algo que se rompió, y cuando el puño se retiró, el matón había vuelto a su forma humana, inconsciente y probablemente necesitando un hospital. Hubo otro destello de luz verde, y luego Midoriya corrió hacia ella. ¿Estás bien? Uraraka miró su brazo. El corte era largo, pero poco profundo. No creo que sea tan malo. Midoriya asintió y luego la abrazó ferozmente. Bien. Yo estaba. Uraraka simplemente le devolvió el abrazo con su brazo ileso. Estoy bien. Ambos estamos bien.
Miró hacia atrás y vio a Eri, mirando al hombre inconsciente con ojos grandes e incrédulos. Y creo que ella también está bien. Midoriya asintió de nuevo y luego se quitó la camisa exterior para envolverla alrededor de su brazo. Eso debería aguantar hasta que podamos llevarte a un médico. Gracias, Deku-kun. Uraraka miró el vendaje improvisado que rápidamente se estaba manchando de rojo. Siento lo de tu camisa. Prefiero perder la camisa que a ti, respondió, mientras se escuchaba el sonido de las sirenas teniendo en cuenta una posible víctima de secuestro y la lesión de Uraraka, la policía los llevó primero al hospital. Eri se negó a separarse de sus rescatadores, sujetándose de la mano de Midoriya todo el tiempo, salvo cuando tenía que ir al baño o estaba hablando en privado con la policía. Cuando regresó, la encontró colgada de Uraraka. Hubiera sido dulce, si la pobre niña no se hubiera visto tan aterrorizada. La policía identificó rápidamente a su atacante como un matón yakuza de bajo nivel, que era buscado por varios asaltos relacionados con Kirk. Teniendo en cuenta eso, y como los estudiantes solo habían actuado en defensa propia, la policía apenas les dio una palmada en la muñeca, y solo porque estaban obligados a hacerlo por ley. Su escuela será informada, dijo un oficial. Pero mantendremos sus nombres fuera de los medios, en caso de que los jefes del PAN quieran vengarse. Gracias, dijo Midoriya. ¿Qué hay de Eri? La mujer. El oficial miró a Eri, quien casi se había desmayado por el estrés. Estaba dormida en una silla y apoyó la cabeza en el regazo de Uraraka. Desafortunadamente, no coincide con la descripción de ninguna persona desaparecida. También analizamos sus huellas dactilares, pero no está en ningún sistema. Quienquiera que la tuviera no quería que nadie supiera de ella. Midoriya sintió que la pena lo apuñalaba. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? No lo sé, admitió el oficial. Ponerla en el sistema de acogida podría ser una mala idea, especialmente si sus captores la quieren de vuelta. Además, está bastante traumatizada. Eso fue un eufemismo. Cuando los médicos intentaron tomar una muestra de sangre, Eri echó un vistazo a la aguja, gritó y trató de escapar. Solo los esfuerzos combinados de Midoriya y Uraraka la habían calmado, e incluso entonces, este último tuvo que dejar que los médicos le extrajeran sangre primero, antes de que Eri les permitiera hacer lo mismo con ella. También se negó a permitir que nadie más que Uraraka y Midoriya cambiaran sus vendajes. Fue entonces cuando vieron las profundas cicatrices subiendo por sus brazos y piernas. Era obvio que Eri había sido marcada emocional y físicamente por una bárbara perversión de la práctica médica. Algo sobre las circunstancias de Eri le resultaba extrañamente familiar a Midoriya, y casi se golpea a sí mismo por no darse cuenta antes. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó. Creo que conozco a alguien que podría ayudar. El policía se encogió de hombros. Puede preguntarles, pero tendrán que contactarnos antes de tomar una decisión. Entiendo. Midoriya se disculpó apresuradamente y salió al pasillo antes de marcar cierto número en su teléfono. Solo sonó una vez antes de que lo contestaran. Midoriya-san. Esta es una sorpresa inesperada. ¿Pasa algo? Hola, Nezu-sensei, dijo Midoriya. Necesito tu ayuda. Uraraka inclinó la cabeza cuando Midoriya regresó unos minutos después. ¿Qué fue eso? Llamé a Nezu-sensei para ver si podía tomar la custodia protectora de Eri, explicó. Es el lugar más seguro que se me ocurre. Eso podría funcionar. Uraraka miró a la niña dormida en su regazo y le acarició suavemente el cabello. ¿Qué dijo Nezu-sensei? Dijo que hablaría con la policía al respecto. Averiguaremos más tarde. Midoriya acercó una silla para que él se sentara frente a ella. ¿Estás bien? Uraraka miró su brazo vendado. Estaré bien. Si voy a Recovery Girl, probablemente ni siquiera tenga una cicatriz. Midoriya suspiró y se inclinó hacia adelante para poner su cabeza entre sus manos. Gracias a Dios. Gracias Gunead. Él fue quien me mostró cómo pelear. Ella extendió la mano e inclinó su cabeza hacia arriba para mirarla. Esto no es lo que esperaba para una primera cita. Él se estremeció. Lo siento. No lo estés. Ayudamos a alguien que nos necesitaba, Izuku. Ella sonrió. Además, el próximo solo puede ser mejor, ¿verdad? Sí, supongo, espera.
Midoriya parpadeó. ¿Quieres salir en otra cita? Uraraka se preguntó cómo articular lo que quería decir. Nada en lo que pudiera pensar parecía funcionar. Al diablo, acercamiento directo. Ella lo atrajo hacia sí y lo besó. Esto no fue un beso en la mejilla, sino un beso real que Uraraka esperaba que transmitiera lo que estaba sintiendo. Al principio, Midoriya se congeló. Luego, para su sorpresa y deleite, él se inclinó y le devolvió el beso. Fue un poco torpe, ninguno de los dos tenía experiencia con este tipo de cosas, pero se sintió bien. Se retiraron después de varios segundos, ambos sonriendo. ¿Entonces eres mi novia? Uraraka dio su mejor sonrisa burlona. Nah. Eres mi novio. Midoriya asintió. Estoy de acuerdo con eso. Miraron hacia abajo y vieron a Eri mirándolos con los ojos muy abiertos. ¿Qué están haciendo con sus caras? Cuando una enfermera entró para ver cómo estaban, fue para ver a los dos adolescentes ruborizarse y